Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. Gracias por continuar con nosotros. En la próxima media hora conversaremos con Luis Laínez, subjefe de información de la prensa gráfica, y Ricardo Chacón, editor jefe del Diario de Hoy. Nos acompañan esta mañana aquí en los estudios. Vamos a hablar sobre, mire, hay varios temas. ¿Saben qué pregunta me gusta para abrir, ¿no? Esta entrevista esta mañana. Luis, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Romeo, es un gusto. Ricardo, también muchas gracias por estar con nosotros. Me gusta días. mucho la pregunta de cuál ha sido la noticia más importante de este año y también agregarle a esto quién ha sido como la figura más polémica, ¿no?, durante todo este año. Ricardo, comienzo contigo. ¿Cuál es la valoración que estás haciendo en materia de información y de relaciones este año? Hay 4 hechos que este año han dejado mucho que hablar. Primero, vamos a empezar por lo más de fondo a nivel internacional. Tiene que ver con las nuevas relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Ciertamente esto es un hecho inédito, realmente sorprendente, preparado con mucha anticipación, en mucho sigilo, que ha impactado el mundo y sin duda alguna América Latina de manera directa va a cambiar con estas nuevas relaciones. El segundo punto tiene que ver con las elecciones. Las elecciones este año en el país que dieron un segundo gobierno del FMLN fueron muy reñidas, en una primera vuelta con bastante ventaja del FMLN, en una segunda vuelta bien apretadas, con un triunfo de apenas creo que 6.000 votos. 6.000 votos. Ese es un hecho muy importante que ha marcado el nuevo gobierno, que sin duda alguna se ha desmarcado bastante del anterior. Y el tercero tiene que ver con 2 personajes, uno con Francisco Flores y el tema Taiwán y el tema... Y el otro tiene que ver muy relacionado con esto, con el tema transparencia, presidente de la Asamblea Legislativa, que sin duda alguna la prensa gráfica trabajó en un inicio el tema este de el presidente de la Asamblea Legislativa, donde simplemente mostró 3 cosas, y aquí Luis lo puede decir con más amplitud. Uno, que había comprado terrenos a menos precio, por A, B o C, pero menos precio del mercado. 2, una compra de contado. Y 3, que el socio era el asesor de la Asamblea Legislativa, también metido en otros. Y el caso de Flores, del expresidente Flores, que sin duda alguna ha generado mucha expectativa, no solamente por el juicio paralelo que también se le quiso montar, porque tanto Flores como Reyes han tenido juicios paralelos, que ellos han sido también partícipes de este juicio paralelo, donde la opinión pública ha querido juzgarlos antes de tiempo, antes de que fueran vencidos en juicio. Luis, compartes Cuba a nivel internacional. Francisco Flores, el presidente de la Asamblea Legislativa, como las personas, digamos, que han generado más noticia a nivel de nuestro país y las elecciones, decía Ricardo. Bueno, yo además sí comparto esos temas, pero además le agregaría el tema de la crisis de los niños migrantes en Estados Unidos, también, que hizo un tema bastante fuerte y además de repercusión internacional. Y agregaría el tema de la llegada, yo creo que para quedarse, el chikungunya, ¿verdad? Que es algo que, bueno, ya casi terminando el año, llegó o superó el $1 millón de incapacidades en el seguro social, sin incluir la gente que fue golpeada y que no estaba asegurada, ¿verdad? Entonces creo que sí, en el tema de los personajes, yo creo que por mucho, y en los últimos, cuando nos reuníamos con los editores y hablábamos, decía, no nos centremos solo en los últimos eventos, decía, para elegir, digamos, como el personaje, ¿verdad? Pero resulta de que por mucho se lo lleva, creo que Sigfrido Reyes, como el título del personaje más polémico del año, ¿verdad? ¿No te parece si es Francisco Flores? Bueno, se lo llevan, digamos, pero creo que el caso de tener a un presidente de la Asamblea en ejercicio y mostrando, bueno, tenemos el tema de que hizo una sociedad, que eso no es delito en sí mismo, pero es un asesor que lo tenía él, que a raíz de todas las publicaciones renuncia, y luego vemos un montón de irregularidades, cosas que todavía no se han explicado. Él ha dado varias entrevistas, ha hecho ver como que nosotros ponemos que no ha dado ninguna entrevista, pero sí ha hablado con varios otros medios, tanto estatales como afines al FMLN, donde ha dado una serie de declaraciones, pero no ha respondido, digamos, las inquietudes que todo el mundo quiere hacerle, ¿verdad? Por eso en la prensa gráfica le publicamos un cuestionario que
de la entrevista que queríamos haberle hecho, ¿verdad? Para que le respondiera a la ciudadanía. Ok, y esto, a ver, Ricardo, lo estamos poniendo como en negativo, digamos que son las figuras más polémicas, y la figura, digamos, como más reconocida o la que se merece el reconocimiento en términos positivos, ¿quién podría ser? A nivel internacional, a mí no me cabe la menor duda que el Papa Francisco claro. ha jugado un papel bien importante. Internamente ha ordenado la Iglesia, que no es nada fácil. No solamente ordenarla a través de los didasquerios, que son como los ministerios en el Vaticano, o la administración interna ha modificado la estructura, o está modificando la estructura, ha cambiado varios de los funcionarios, ha ordenado también lo del banco, del Vaticano. Intervino en este diálogo con Cuba, ¿no? Y Cuba, Estados Unidos, externamente la relación con los no cristianos ha sido muy importante, la relación con la parte del Medio Oriente, y en América con Cuba, que fue mediador silencioso pero eficaz, sobre todo las reuniones que tuvieron en Canadá, donde también Canadá participó bastante. Y a nivel nacional, ¿quién podrá ser? ¿Te va a costar elegirlo? Pues no sé. ¿En términos positivos? No sé. ¿Elegirlo o elegirla? No sé. Quisiera hablar este del presidente Sánchez Serén, Ajá. no tanto por sus méritos, sino por haberse separado de la gestión Funes. Sin romper con Funes, con el expresidente Funes, le dio continuidad, pero una continuidad, como dice Gastón Bachelard, una continuidad discontinua. O sea que es una ruptura, pero... ¿Una ruptura en términos de qué? Una ruptura de gestión, de estilo, de participación con el expresidente Funes, sin romper. Por eso es una... Por ejemplo, lo pregunto, ¿más diálogo con este gobierno? ¿Más tolerancia o qué? Más tolerancia, no enfrentamiento. O sea, es que con el presidente Funes era todos los días un pleito distinto. Pero como dices tú, cuestión de estilo, ¿no? Y en el fondo... Y de gestión también, El hecho de haber negociado CELENEL, ese es un tema sumamente importante, de grandes consecuencias. No porque se hubiese recuperado los recursos naturales como se ha querido vender, no, se solucionó un problema serio a nivel nacional e internacional. Veremos en el futuro qué es lo que pasa, pero ese es un buen signo, la solución CELENEL. Entonces, para mí... Esa es una buena noticia, sin duda. Para mí, el presidente Sánchez Serén, sin haber hecho grandes obras, sin haber hecho grandes, digamos, cambios, sin haber desarrollado grandes políticas, ha roto con el presidente Funes y ha desarrollado una gestión distinta. Entonces te quedas con Salvador Sánchez Serén como la figura, digamos, en positivo, ¿no? Luis. Mira, yo creo que también en el caso de Sánchez Serén, que también me inclinaría también por pensar que es una de las figuras, quizá en positivo. Creo que además ha tenido un par de cosas que ha sido interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de precisamente esa ruptura con el expresidente Funes, el tema, por ejemplo, de ubicar su residencia como presidente en la misma residencia que tenía, ¿verdad? Es algo que habría que ver hasta dónde, digamos, eso podría tener, digamos, un símbolo también de esta moderación que hace gala en contraposición con el anterior mandatario, o el tema también que tiene que ver con seguridad y un montón de cosas. Pero creo que en esas cosas el presidente Sánchez Serén lleva por mucho una buena ventaja. Además, hay quizás algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de que es difícil que atienda a los medios de comunicación. Ha tenido muchos eventos, pero no siempre da y a ninguno, ¿no? Es decir, tanto los que pueden ser, como tú lo dijiste, afines al gobierno, como los otros medios de comunicación. No solo entrevistas así individuales, sino que también incluso en actos públicos es muy difícil que dé conferencias, son contadas las que ha dado, ¿verdad? Y a eso me lleva a otro tema, que es un poco que nos da como la preocupación, el tema de la salud del presidente, ¿verdad? No siempre tenemos claridad hasta dónde tiene él achaques o si es una enfermedad más grave, ¿verdad? Que creo que dada
el cargo que él tiene es un tema de importancia nacional. Incluso no sabemos, yo no tengo certeza en el diario, no tenemos certeza si ya está realmente acá en El Salvador. Una o no. información que regresaba ayer, pero no ha sido oficialmente confirmada. Divulgada, sí. Es bastante extraño que un presidente pase bastantes semanas fuera del país y no se tenga mayor información, ¿no? Sí. Que eso es parte de lo que decías, Ricardo, del estilo, ¿no? Parte del estilo de Salvador Sánchez Serén es no tener una comunicación como la tuvo el presidente Mauricio Funes directamente con los medios de comunicación. No estoy hablando de lo polémico, etcétera. Estoy hablando de que él manejaba las comunicaciones de alguna manera, ¿no? Y aquí parece que es de otro estilo, donde el presidente es el que habla menos y hablan sus funcionarios. Por ejemplo, Y aquí nos lleva Francis Hato Asbun, por ejemplo, y aquí que nos es lleva a un el secretario tema de Comunicaciones. que yo no sé si ustedes pueden coincidir. Un tema que tiene la preocupación no solamente los medios, las agencias de publicidad, sino todo lo relacionado con comunicación, que si se está gestando un estilo de comunicación estatal donde se promuevan los medios estatales, donde se promuevan nuevos medios, donde se centralice la información, donde se logre dividir y ponerle muchas trabas a los medios libres de cara a una gestión, digamos, de control de medios. En Ecuador, en Venezuela, en Argentina, existe este modelo. Es un modelo donde se ahoga a los medios libres a través de mucha legislación, desde supermercados, medicina, niños, que aquí también vamos en esa línea, para fomentar otro tipo de medios estatales, información estatal. Preocupación creo que hay. Elementos existen. Veremos a ver qué pasa. No sé si ustedes, por parte... Mira, el tema ese en algún momento tiene, digamos, cierta incidencia cuando, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, volviendo al caso de Cifrido, el tema de elegir ciertos medios para dar su versión sin ser cuestionado, dice mucho de ese estilo que dice Ricardo, ¿verdad? ¿Pero puede llamarse eso estrategia también de comunicaciones o no? Pues que yo creo que este gobierno tiene una deficiente estrategia de comunicaciones, si es que la tiene, porque... O está creando esto, ¿verdad? O está creando esto. Hay una nueva modalidad que tiene de llevar a sus funcionarios, por ejemplo, al canal estatal, para dar supuestamente exclusivas, pero yo no he oído tales... Bueno, pero me pregunto, a ver, importante. algunos medios pueden tener más dificultades que otros, quizás para poder acceder a los funcionarios públicos, pero he visto también a funcionarios, Ricardo y Luis, los he visto en canales de televisión, digo, sí. accesando a la prensa gráfica, al diario de hoy, probablemente con algunos con más dificultades, pero continúo viendo, de alguna manera, pueden haber señales, como dices tú, pero continúo viendo una modalidad de estrategia como lo han tenido otros gobiernos también, de ignorar algunos medios en sus gestiones y de estar afines a otros, ¿no? Yo voy más allá en el anterior de gobierno, ignorar. por ejemplo, en el anterior gobierno, por ejemplo, hubo algunas dificultades para nosotros particularmente, hubo dificultades Bueno, para publicidad. accesar. A nosotros nos cortaron toda la publicidad del gobierno anterior. Este gobierno está distribuyendo un poco más la publicidad, Sí. que no es, que es un signo positivo y interesante, ¿no? Ajá. Ok, vamos a hacer la pausa comercial, regresamos en breve. Luis Laínez, subjefe de información de la prensa gráfica, y Ricardo Chacón, editor jefe del diario de hoy, están conversando con nosotros esta mañana. Ricardo, te pregunto, ¿es malo esto? ¿Es malo que un gobierno potencie medios de comunicación que le puedan favorecer? Digo, porque en otros países sucede también, ¿no? Al contrario, Ajá. ese es lo mejor que puede existir. Ok. Es más, el gobierno anterior hubo una idea que en principio es excelente, es fortalecer los medios públicos. En Estados Unidos hay medios públicos muy fuertes, muy interesantes. En Europa, en España, Radio Televisión Española, Claro, la BBC son medios de Londres, estatales. son medios estatales, pero de información pública. ¿Qué quiere decir esto? Que están al servicio del público, no al servicio del gobierno de turno. O de un partido. O de un partido, o de una persona también. Acá los medios públicos nunca se han desarrollado.
se han convertido en medios de gobierno, incluso los medios de la Asamblea Legislativa al servicio del presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces, ojo con eso. Entonces, el tema no es que no haya medios públicos que no sean muy bien desarrollados, incluso que hay medios estatales. Sí, es importante que el gobierno tenga, pero con claridad, con transparencia y respetando las leyes del juego libre democrático de las ideas. Es que ese es el elemento clave fundamental. Tienen que haber medios privados, tienen que haber medios estatales, tienen que haber medios públicos, pero cada quien tiene sus públicos, tiene sus normas y no se trata de robar unos a otros, sino que competir para ganar las audiencias, que eso es lo fundamental, a través de contenidos. ¿Qué piensas de eso, Luis? Mira, a ver, yo creo que el tema de que el gobierno tenga una estrategia de comunicaciones y sus propios medios es algo que lo hacen todos los gobiernos, ¿verdad? Pero que precisamente se necesita esa claridad para saber hasta dónde van a llegar. En gobiernos pasados, y no hablo de solo del expresidente Funes, sino anterior, veíamos, por ejemplo, la Radio Nacional como al servicio de funcionarios del gobierno de turno. Correcto. Entonces creo que convertirlos en medios públicos es una tarea que le conviene a toda la sociedad. Eso es lo que no estamos viendo todavía. Todavía creo que falta alguna parte. Vemos quizás desde el gobierno pasado un pequeño esbozo de tratar de unificar estilos en todos los medios públicos estatales, pero que todavía no terminan de tener esa fuerza para considerarse público. Es decir, todavía no vemos algo crítico al mismo gobierno, ¿verdad? Algo que haya afectado a la ciudadanía y salga una crítica desde un medio estatal. Por eso creo que todavía no tenemos medios públicos, sino que más bien son medios estatales y que tienen una línea muy clara de no criticar al gobierno. ¿Cuál es la diferencia? A ver, solo porque los dos conceptos son importantes, Ricardo, el medio público y el estatal. ¿En qué estriba la diferencia entre ambos? O sea, uno es, mira, te lo voy a poner con un ejemplo que me acaba de suceder en una reunión en México hace un par de semanas. Me encontré con una señora, 60, 65 años, que era la periodista estrella de Juventud Rebelde, el periódico uno de los periódicos del régimen cubano. Y me dice la señora que ella había sido contratada, había pasado por todos los medios cubanos, porque Juventud Rebelde dejó de ser semanario y ahora es diario, y no encontraban personal que se dedicara a hacer noticia de día, sino de semana. Porque Juventud Rebelde se está separando, entre comillas, de la línea partidaria. No, de la línea partidaria la tiene clarísima, pero de la obediencia al discurso oficial y entrar a formar parte de los intereses de la juventud cubana. Entonces me dice, no somos oposición, respetamos la línea editorial del Estado, pero al servicio de los intereses de la juventud. Entonces, interesante, esto fue días antes del anuncio. ¿Deja de ser estatal de alguna manera y se convierte más en un medio público con intereses más masivos, ¿no? Exactamente, no solamente los intereses del gobierno, del presidente, del Estado, digamos, sino de los intereses en este caso, de la juventud cubana. No sé si lo van a lograr, si lo están logrando, no conozco, pero me llamó la atención la conversación con la colega estrella de reportera de Juventud Rebelde de 65 años. Pues, Luis, ¿cómo ves las relaciones a futuro, digo, o cómo deberían ser las relaciones a futuro gobierno, medios de comunicación? Yo creo que habría de que establecer, no sé, una cercanía, tal vez no semanal, algo así, pero sí tener espacios más abiertos. Hay una cosa, le voy a poner un caso muy, creo que ilustrativo que con este gobierno, el tema de, por ejemplo, el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía hubo un problema fuerte, ¿se acuerdan? Con el tema del subsidio del gas, que luego lo revirtieron, que habían quitado un grupo fuerte de beneficiarios. Previo a eso, el ministro no había dado ni entrevistas ni había dado conferencias. Pero justo después de eso, de una conferencia, y explicó, luego de eso han sido raras las apariciones del ministro de Economía. Y yo creo que eso ilustra bastante cómo funciona en la actualidad el gobierno. Reaccionan ante crisis,
pero no las prevén ni tampoco informan adecuadamente cuando ya tienen conocimiento de que viene una decisión importante, ¿verdad? Creo que eso falta que afinar en este gobierno y es quizás porque la cabeza, digamos, del tema de que ve las comunicaciones está metido en muchas cosas, ¿verdad? Que sería el secretario de Gobernabilidad, que es que tiene un segundo, que tiene un subsecretario, que tiene un subsecretario específicamente para comunicaciones, ¿no? Para comunicaciones, sí, Antonio Rivera. Pero habría que ver cómo eso se baja, ¿verdad? Porque muchas veces la información que nos llega es que sirve nada más para, en estos momentos, como para tener una coordinación con los miembros de comunicaciones de los diferentes ministerios y coordinarlo, ¿verdad? Pero, o sea, más bien hacia adentro, ¿verdad? No yo tengo afuera. una tesis sobre esto, Ricardo, que este gobierno ha sido menos, ha tenido menos presencia mediante campañas publicitarias en los medios de comunicación. No sé si menos comunicación, a nivel de comunicados, boletines, etcétera, como dice Luis, ¿no? Pero ha gastado menos en esto, ¿sí? No sé, fíjate que tengo mis dudas. Yo creería, mantengo lo de los peligros, también mantengo que se está creando esta estrategia y se empieza a ver algunos esbozos. Por ejemplo, ayer o antier masivamente en algunas colonias se repartieron volantes donde entre otras cosas se deseaba Feliz Año Nuevo y se decía este gobierno en enero le va a bajar la energía el 10% a usted, usuario de las colonias populares, ¿no? O sea, esos son los estilos que se están creando, te digo, masivamente se repartieron esos volantes de casa en casa, me imagino que es preparativo también para la campaña electoral, ¿no? No, y yo creo que habría que tomar en cuenta la otra estrategia que tiene este gobierno, que es el tema de las reuniones que tiene los sábados, donde se disponen, llegan a ciertas colonias y hay, digamos, un contacto como más directo, ¿verdad? Hay gente que trabaja directamente en ese tema de territorialidad. Claro, de nuevo me veo obligado ya para ir terminando. ¿Es malo eso? ¿Es malo que se dé ese tipo de acercamientos con las comunidades? ¿Es malo que se reparta volantes donde se dice...? Tiene que haber transparencia. Tiene que haber tu transparencia. duda es que crees que es parte de un estilo que se va a ir estableciendo. Correcto. Y que va a marginar... hay peligros. Y que hay peligros. Como hay peligros ya muy concretos en Ecuador, en Argentina, en Venezuela. Yo lo que creo más bien es que no hay, digamos, una estrategia ordenada, ¿verdad? Hay mucho espontaneidad y hay poca comunicación hacia afuera. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Se nos queda corto el tiempo, ¿verdad? Para analizar estos temas. Muchas gracias, Luis, también. Feliz Año Nuevo. Gracias para ustedes. Gracias por habernos acompañado esta mañana, en esta media hora. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar con Roberto Cañas. Es uno de los candidatos a la alcaldía municipal de San Salvador que hace en cuenta los estudios. Vamos a conversar con él sobre sus propuestas. Volvemos en breve. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a conversar con Roberto Cañas en la próxima media hora. Vamos a saludarle y darle la bienvenida. Roberto Cañas es el candidato a la alcaldía municipal de San Salvador por Cambio Democrático y dice que si no gana, él va a estar en el consejo, ¿no? Roberto, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Romeo, por invitarme. La aspiración fundamental es ganar la alcaldía de San Salvador, poder usar mis competencias como concertador, como negociador, para buscar en un elemento nuevo que hay hoy en los consejos municipales, que son pluripartidistas. Entonces, la experiencia, el conocimiento, las competencias que tengo como negociador, creo que es un plus que me va a ayudar para poder dirigir ese consejo hacia un objetivo muy claro, que es sacar adelante San Salvador. Bueno, pensé que estabas un poco tomando vacaciones, pero nada que ver. Fíjate que sí, porque no voy a la oficina todos los días, pero permanentemente le doy un seguimiento cercano a la coyuntura internacional. Estoy centrado en hacer un balance del año y fundamentalmente ver las perspectivas que nos puede deparar 2015. Entonces eso me ocupa ver buenas prácticas, malas prácticas, qué funcionó este año y qué se espera para el próximo. Ya que lo mencionaste, ¿qué funcionó para este año y qué no funcionó para este año? ¿Cuáles son las buenas prácticas y malas prácticas que has colocado en tu agenda y que, bueno, las malas obviamente
las cambiarías, supongo, ¿no? Sí. Y las buenas prácticas quizás darles continuidad. Claro, el personaje colectivo más importante del país han sido los ciudadanos salvadoreños, que a pesar de la inseguridad, que a pesar del caos vehicular, que a pesar de toda la problemática buscan salir adelante. Para mí el personaje del año en El Salvador son los salvadoreños, porque tú ves que el afán de superación tiene diferentes matices. Grave porque una tercera parte de los salvadoreños ya viven fuera del país, pero positivo en términos de que van a buscar oportunidades donde las pueden encontrar puesto que se les han cerrado en el país. Así que para mí lo más positivo de este año es reiterar ese espíritu de salir adelante de la población a pesar de todas las dificultades. Roberto, lo he visto a usted muy activo en el Twitter, retando a los demás candidatos a debate, retando a los candidatos a hablar sobre estos temas, ¿no?, que afectan a la población. ¿Tiene la esperanza de que al final vaya a haber debate, de que encuentres eco en este llamado que le estás haciendo a los demás candidatos? Pues yo espero que sí, que en Canal 12 con Romeo Lemus coordinando sea la oportunidad para tener posibilidades de conocer sin asesores, sin papeles, qué es lo que van a hacer y proponen cada uno de los candidatos para sacar adelante la ciudad más importante del país en 2015-2018. Es fundamental, porque este no es un tema de que el dinero va a hablar y que quien tenga más posibilidades económicas puede ganar una elección. No puede ser eso. Tiene que ganar el que tenga más conocimiento, más experiencia y mejores propuestas. Yo en eso he centrado mi esfuerzo porque creo que el debate es consustancial a la democracia, que debe existir más allá del marketing político que puede presentar en un envoltorio atractivo a un candidato, consistencia, capacidad de proponer soluciones a los problemas de la ciudad. Hablemos de la capital, Roberto. ¿La has recorrido ya o estás recorriendo la capital, las comunidades, ¿no? Y pues lógicamente creo que ahí no se equivocan los candidatos cuando hablan precisamente sobre el ordenamiento que necesita, la funcionalidad que necesita la capital, más allá de lo que se haya hecho con la actual administración y con las administraciones anteriores, continúa siendo una capital que todavía no es convivible y que adolece de muchos problemas, por ejemplo, donde los capitalinos no colaboramos mucho. Para citar algo muy sencillo, acabamos de pasar una información acá donde vimos que la alcaldía se tuvo que dedicar a recolectar toneladas de basura nuevamente, ¿no? Administrar una capital como la nuestra, donde los ciudadanos no somos los más educados en varios temas, en varias aristas, pues no es tan fácil. Claro, lo que hay que hacer es sentar las bases para tener una ciudad diferente. Una ciudad diferente significa una ciudad segura, una ciudad ordenada, una ciudad limpia también, por supuesto, una ciudad en la que las personas puedan tener oportunidades de empleo, una ciudad productiva, transformarla en una ciudad moderna, amigable con el medio ambiente, inteligente también. ¿Cómo se puede hacer todo esto? Con la participación de las personas. Claro, lo primero que te preguntan cuando tú tocas las puertas de las comunidades es ¿qué va a hacer usted si llega a la alcaldía para ayudar a resolver el problema de la seguridad pública? Y se pueden hacer cosas importantes desde la comuna. El enfoque, claro, es preventivo, es un enfoque participativo y es un enfoque interinstitucional. Nadie tiene varitas mágicas aquí. Nadie puede resolver los problemas instantáneamente, pero sí hay camino. El camino es el enfoque preventivo, puesto que es más fácil, más barato, en medicina es igual prevenir que curar. Entonces, en seguridad pública es igual, ¿no? Es igual, claro. Tiene que hacerse un esfuerzo en el que el componente participativo es clave. Se tiene que buscar darle protagonismo a la población. ¿Qué quiere decir eso? Que se formen en cada barrio, en cada colonia, los comités preventivos de la violencia y de la delincuencia, de las dos cosas. Porque en el país, a la par de los hechos delincuenciales que generan tanta inseguridad y tanto temor, está el tema de la violencia. Hay que buscar inicio de solución de ambos temas. La violencia está presente en la casa, en la calle, al manejar,
en los trabajos. Y generalmente los hechos delictivos están acompañados de componentes de violencia. Oye, Entonces, Roberto, ¿estás construyendo tú tu plan de gobierno municipal? Sí, muy avanzado. Muy avanzado. ¿Cuándo más o menos pretendes presentarlo? Yo aspiro. ¿Quiénes son los miembros del consejo que te van a acompañar? ¿Tienes ya alguna? Ya tengo algún perfil? varios que están conmigo. Mira, varias cosas. Ajá. En términos de elaboración del programa de gobierno, muy avanzado, tiene 3 ejes. El primero es la seguridad, el segundo eje es el tema de la cuestión del desarrollo económico-social y el tercer eje es la democratización. 3 pilares que sostienen una intención de sentar las bases para un El Salvador mejor para todos. Ahora, tú me preguntas la constitución del Consejo Municipal. Hay 2 planos. Vamos a anunciar en los primeros días de enero la constitución de un comité asesor de la candidatura, donde personas que tienen una amplia experiencia en temas municipales, como Héctor Dada, que fue el primer regidor del gobierno de Héctor Silva, que también fue el primer gobierno de izquierda en la ciudad de San Salvador, junto con su gerente general Mario Serna, Antonio Hernández, que son personas que tienen un conocimiento profundo de municipalismo. De paso te digo que Cambio Democrático es el que acumula esa mayor experiencia en temas municipales. Y está el Consejo, claro, son gente joven, trabajadora, que yo he buscado plantearles que colaboren conmigo porque conocen la ciudad. Aquí ya no es un concurso de estrellas, sino un concurso de gente que conoce, que sabe cuál es la realidad de los capitalinos y que puede, junto conmigo, contribuir. ¿Que son partidarios o no? Algunos sí, otros no, la gran mayoría no, fíjate. Son comerciantes, son profesionales, son gente joven que no tiene militancia, aunque hay, por supuesto, militancia de Cambio Democrático. 3 ejes me decías tú, me mencionas 3, seguridad, desarrollo y democratización. Como este de la seguridad es como un eje, digamos, transversal, central, ¿verdad? Y además central, pero también transversal. Y como es uno de los más sentidos, quiero preguntarte, aprovechando el tiempo, que me comentes qué ideas estás manejando en materia de seguridad, ya sea coercitiva, si es que se puede, o de manera preventiva, ¿no? Sí, son preventivas, absolutamente. No Por ejemplo, ¿qué cosas hay que desarrollar en materia preventiva o qué ideas estás delineando en materia los comités, lo fundamental es entregarle el protagonismo a la población de la búsqueda de la solución de sus problemas. Entonces los comités de prevención de la delincuencia en las colonias y en los barrios van a buscar algunas actividades, claro, tiene que ser interinstitucional, tiene que tener participación el gobierno central, las organizaciones de la empresa privada, las iglesias, para ir buscando cómo menguar el tema de la violencia y la delincuencia. Entonces el enfoque es absolutamente preventivo, hay que, cuando se llegue y se tenga oportunidad de estar enfrente de la alcaldía, hay que revisar el CAM, tiene que tener un componente fundamentalmente de prevención, de defensa del patrimonio municipal, pero no puede ser considerado el CAM como un elemento de control y represión de la delincuencia. Se pueden hacer observatorios más focalizados. O sea, el tema de la delincuencia se puede tener elementos de georreferencia. ¿Qué quiero decirte con esto? Con los observatorios te permite decir dónde está inclinada la frecuencia de los delitos, a qué hora, qué tipo de delitos se cometen. Y una propuesta que yo tengo, hay que platicarlo con la Policía Nacional Civil, es el concepto de vigilancia por cuadras. Si tú tienes georreferenciada la ciudad, puedes definir con claridad dónde están los puntos donde se cometen diariamente los delitos y qué tipo de delitos. Entonces pones el esfuerzo principal en esas cuadras donde ahí hay una presencia más importante de hechos delictivos. Pero eso es en materia de seguridad, digo en materia de Policía Nacional Civil, en coordinación con la municipalidad. Sí. Lo del CAM no me queda muy claro. No, si lo del CAM, por ejemplo, no si no tiene funciones de seguridad pública, que no las tiene lógicamente, pues ¿dónde puede estar el enfoque del CAM? ¿Cómo puede hacer trabajo preventivo el CAM? El CAM tiene una labor, como es un cuerpo policial, al final de cuentas, del gobierno local, tiene que cuidar en primer lugar el patrimonio de San Salvador, asegurar que los recursos públicos municipales no puedan ser objeto de robo, de hurto. Esa es una labor fundamental.
tiene que asegurar el cumplimiento de las ordenanzas municipales que están vinculadas a la convivencia ciudadana en San Salvador. Hay un conjunto de ordenanzas municipales y se pueden plantear otras, y el CAM es el encargado pues de que se cumplan este tipo de ordenanzas municipales que están vinculadas. ¿Y eso entra dentro de la seguridad? Claro, porque y de la convivencia, es que el tema de la seguridad es un tema de convivencia ciudadana y es un tema de ejercicio de derechos de ciudadanía, en la medida, como tú dices, los capitalismos somos desordenados, somos desenfadados en ciertos comportamientos sociales. Entonces, la labor de construcción de ciudadanía, de trabajar por una convivencia armónica, también el CAM puede contribuir en eso. Roberto Cañas, vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a ir al enlace también con la radio 109. Tony Cabezas está listo también para preguntarle a mi invitado esta mañana. Volvemos en breve. Estamos de regreso, Roberto Cañas. Roberto, me comentaba si es importante en la pausa comercial que estás metido en el tema de hacer el balance, ¿no? Y perspectivas para el año 2015, 2014, ¿qué te deja? ¿Y cómo se va a mover la cosa de aquí a las próximas elecciones, más o menos? Bueno, en términos de balance, para poder identificar qué elementos han generado dinámicas que van a tener continuidad, que son hechos fundamentales, que marcan cambios dramáticos, el tema central del año 2014 a nivel político es que hay una carta de ciudadanía en la búsqueda de eliminar la corrupción. El tema central 2014 es la corrupción. Se han dado hechos inéditos totalmente en la vida política del país. Una regla de oro no escrita en política salvadoreña era que los expresidentes eran intocables, más bien llegaban a puestos honoríficos dentro de los cuales jugaban un papel asesor, y hoy tenemos en la cárcel, cierto, hoy es casa por cárcel, pero está privado de su libertad un expresidente. Eso nunca se había visto en El Salvador. Eso es positivo. Es positivo porque... Roberto, enlazamos con la radio para continuar con favor. esto. Tony Cabezas está listo en la radio 109. Tony, estoy hablando con Roberto Cañas y me está hablando sobre precisamente este balance del año 2014, ¿no? Y me está contando de que entre su balance lo positivo, según él, es que por primera vez un presidente está detenido, pero... Y el combate a la corrupción. Ahí está Tony ya, mira, en la radio. Hola Roberto, qué gusto saludarlo, bienvenido a 102.9. Qué bueno, siempre me he sentido muy a gusto en esa radio, Tony, Así mucho es. gusto. Y nosotros con usted. ¿Cómo va la campaña política en ruta hacia la alcaldía de San Salvador? No hemos visto números muy favorables en las encuestas para Roberto Cañas. Fíjate que, Tony, las encuestas son encuestas de inicio. Estamos en un punto en el que todo arrancará con fuerza a partir del 1 de enero, más para los diputados que comienzan su campaña para pedir el voto, pero también para nosotros los candidatos a alcaldes. Para mí las encuestas son un motivo de análisis serio, por ejemplo, cuando se le pregunta a las personas cuál es el principal problema del país, o cuando los datos de cómo va a votar la persona, ves el número de cuántos dicen que pueden cambiar de opinión o que plantean no sabe, no contestó. En el caso de El Salvador y de San Salvador, es entre el 20 y 30% de la población, ese segmento que plantea que no sabe por quién va a votar, que es demasiado temprano, y a ese sector que no está vinculado a ningún partido, que no tiene una opción ideológica definida, por lo menos no la declara, es a donde estoy orientando mi esfuerzo principal. Así que en términos a resultados de encuesta, yo estoy viéndolo con calma, siguiendo adelante. ¿No te preocupan los números? Para nada, porque son encuestas de entrada. Otra cosa es que hablemos el 31 de enero para ver cómo han evolucionado. Enero es clave, por supuesto. O que hablemos a mediados de febrero y veamos los datos de las encuestas. Pero bueno, ¿qué tendría que suceder? O sea, ¿cuál sería el punto de inflexión en una campaña donde los números de arranque no son tan favorables para romper la polarización que ha quedado en evidencia este 2014 entre Arena y el FMLN? La capacidad de propuesta
de búsqueda de solución a los problemas. Lo que va a romper la polarización, lo que va a romper ese ambiente del cual ya la población está cansada de constante confrontación, es subir el nivel del debate a propuestas, y propuestas que hagan solución a problemas concretos. Cuando alguien se pueda distinguir por eso, ahí creo yo que la población se va a inclinar de manera diferente, porque por supuesto el tema del marketing político va a estar presente con mucha fuerza, pero lo determinante, porque, ojo Tony, estamos en la ciudad más reflexiva, más pensante del país. Aquí sí tiene un peso las redes sociales. Aquí en San Salvador sí la gente reflexiona más su voto. Es decir que es muy, pero muy Por lo tanto es más temerario. difícil de convencer también, ¿no? Claro, pero y es muy temerario hacer como vaticinios de ganadores adelantados. Eso es suicida, es una como autopista a sorpresas muy grandes. Yo pensaría que hay que trabajar muy duro, muy cercano a la población, en contacto con sus aspiraciones, con sus problemas, y ofrecer las mejores soluciones. Eso es lo que va, Tony, a hacer la diferencia. Pues hoy estamos hablando nosotros, acá quiero incorporar a esta charla a Mauricio Chusí, comenzando pues el análisis económico de este 2014, hablaba el Banco Central Reserva de un 2.2% de crecimiento anual. Pues Mauricio Chusí lo calcula en 1.7, 1.8 y dice, bueno, estos niveles de crecimiento pues no representan mayores avances, digamos, para el país, no es algo que se note, no es algo que nos vaya a sacar adelante. Aquí está con nosotros para que lo saludemos a Mauricio. Por supuesto. Mauricio, un saludo para usted, muchas gracias por estar con nosotros en este enlace. Buenos días, Romeo, buenos días, Roberto. Mucho gusto. Mauricio, no significa mayor, es decir, no se va a hacer notar, ¿no? Si es un crecimiento, como usted dice, de 1.7, pues no tendrá mayor impacto. Pregunto. No, la verdad es que las cifras cuando son tan pequeñas, es decir, entre 1.7, 1.8 y 2.2 no tienen relevancia, no se logra sentir en el desempeño económico, y más bien cuando uno conoce cómo se hacen los cálculos del PIB, uno puede ajustarlo, vea, y no pasa absolutamente nada. Es decir, no creo que un crecimiento tan pequeño muestre que El Salvador ha entrado en una etapa distinta, sino que más bien, como lo define el Fondo Monetario, la persistencia de una política interna que no permite que el país crezca, está causando problemas con el déficit fiscal y con otros desequilibrios. Claro. Pero no vemos nada que haya cambiado con el cambio de gobierno. Mauricio, hay dos, digamos, dos tesis, ¿no? Para el próximo año 2015, aquella que es más pesimista, dice que el país va a estar peor en el año 2015, y los otros que dicen, mire, sobre la base de hechos más reales, sobre la base, por ejemplo, de la licitación del puerto La Unión, sobre la ampliación del aeropuerto internacional de Comalapa, sobre la inversión en energía renovable, sobre el Fomilenio 2 y lo que venga, pues ven una, digamos, situación más positiva para el país en este año 2015. ¿Comparte esa posición usted o con cuál se queda usted? No, yo sí creo que el 2015 es más, tiene un entorno mucho más positivo, sobre todo en el lado del sector externo, tanto por el tema del crecimiento de los Estados Unidos, que sorprendió creciendo en el último trimestre un 5%, y acordémonos de que el 48% de las exportaciones de El Salvador van a los Estados Unidos y que nuestros compatriotas van a tener más empleo, es decir, el desempleo hispano va a caer y van a haber probablemente más remesas. Pero también ese optimismo con los nuevos proyectos, yo creo que se está sobreestimando, porque de todos esos nuevos proyectos la cantidad que se va a poder ejecutar es con suerte un 20%. Lo que sí creo yo que vale la pena también mencionar como parte de ese positivismo para el 2015 es que el Fomilenio está muy orientado a modificar el clima de negocios. Ojalá que eso sea el punto fundamental de éxito, porque podemos tener un ambiente externo, un entorno externo favorable, precios de petróleo más bajos, podemos tener gente interesada en comprar el puerto, en ampliar el aeropuerto,
pero si el ambiente, el clima para hacer negocios no prospera, no mejora, claro, no va a haber inversión. Eso tiene que ver con leyes que hay que modificar o todo eso, ¿no? ¿Con cuál te quedas tú, Roberto? Bueno, obviamente el desarrollo de la actividad económica en los Estados Unidos es clave para El Salvador, el principal socio comercial que tiene Estados Unidos. Coincido completamente. De lo que se trata es ver cómo tú creas condiciones para la inversión en el país. Yo estoy al frente de un esfuerzo por San Salvador y la capital tiene el talento más importante de la nación. Es posible, la tramitología en San Salvador también existe. La OPAMS se ha convertido en una oficina de dar permisos y no una oficina de planificación del área metropolitana de San Salvador. Se puede hacer esfuerzos en términos de buscar desarrollo económico, aumento de la inversión, aumento del empleo desde lo municipal y San Salvador es clave para eso. La otra cuestión es que las apuestas estratégicas verdaderamente no son tales. Podrá hablarse lo que se quiera de la construcción del canal interoceánico en Nicaragua, pero ahí hay una apuesta estratégica. Las apuestas estratégicas salvadoreñas, llámese Puerto de la Unión, llámese aeropuerto, llámese Fomilenio, verdaderamente cuando las comparas con los montos de la apuesta estratégica de canal en interoceánico de Nicaragua, y también hay una propuesta de canal seco en Guatemala, no ves que existan verdaderamente apuestas estratégicas en lo económico previsibles como que generen cambios dramáticos de incremento del empleo, de la inversión, de la riqueza del país y que ésta se pueda repartir más equitativamente. También hay que tomar en cuenta de que el limbo que se va a abrir a partir del 1 de enero va a durar hasta el 1 de marzo y días después. Limbo digo porque nadie, en términos de empresario por las expectativas, en términos de gobierno por temor a que una medida de política pública le pueda afectar en votos, va a hacer mucho. O sea que yo puedo avisorar un primer trimestre en términos económicos en lo que en lo fundamental no van a haber cambios dramáticos, las cosas van a seguir muy parecidas a lo que ha sido este año con tasas de crecimiento de la economía iguales. Bueno, Tony, saludos para ti y para Mauricio Chusí. Bueno, aquí continuamos analizando, no se ve muy halagüeño pues positivamente el año. Vamos, 2015 que está a las puertas, vamos a ver qué sucede. Un saludo a Roberto, que tengan un bonito fin de semana y término de este 2014. Muchas gracias, Tony. Hasta bueno, luego. Roberto, nosotros también llegamos al final. Yo quiero agradecerte y gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado contigo. Va a haber más tiempo, ¿no?, para conversar. Por supuesto, desearle a los salvadoreños, especialmente a los capitalinos, que tengan un fin de año en paz, en tranquilidad y que se llenen de valor para enfrentar con coraje el 2015. Muy bien, muchas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos ya para el cierre de Hechos AM en Canal 12. Volvemos. Gracias.